Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Ale? Buen día, buen domingo para ti. Sí, realmente es preocupante las cifras, pero de repente lo que de una u otra manera nos puede hacer sentir bien es que muchos de estos casos han sido diagnosticados precozmente. Sabes que el año pasado, durante el 2014, la Liga contra el Cáncer evaluó a más de 50.000 mujeres, y de estas 50.000 mujeres, el 70% se encontró algún tipo de lesión que eran en estadio benigno, tratables, etcétera. Entonces, eso es lo bueno de estas campañas, ¿no? Bueno, y hay muchos mitos y verdades sobre el cáncer de mama. Por ejemplo, uno que no sé si nos podría corroborar con su entrevistado es si es que las pastillas anticonceptivas aumentan el riesgo de tener este tipo de cáncer. Muchos han hablado de ello, y es importante, creo que, preguntar ello, Ale, y también saber por qué persona más joven lo está presentando, ¿no? Bueno, vamos con el bloque. Ok, Ale. Muy buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud como todos los domingos. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Gilmer Grissom. Él es oncólogo de la Liga contra el Cáncer, perdón. Gracias, Gilmer, por estar acá. Realmente nos preocupa a veces si hablamos de que, cuando hablamos de cáncer, lo primero que pensamos es que no nos va a tocar. Ningún familiar de nosotros no va a tocar. Y más aún si no tenemos antecedentes, etcétera, etcétera. Pues sin embargo, ahora se diagnostica más joven el cáncer. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país? El cáncer de mama de los 40 a los 50 años representa el 22% del total. De los 50 a los 60, el 19%. De los 60 a los 70, cae hasta un 15%. De los 30 a 40 años, que antes estábamos en 2 o 3%, ha subido un 6-7%. Este aumento de la incidencia en este grupo en específico se debe, primero, el cáncer de mama en mujeres jóvenes, la gran mayoría tienen un factor genético predisponente. La gran mayoría son triple negativos, son tumores más agresivos. Cuanto más joven la paciente, el cáncer de mama es más agresivo en ella y normalmente tienen factores genéticos predisponentes. Entonces hay que buscarlo desde ese punto. Segundo lugar, el exceso de consumo de alimentos con ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, chatarra que la tenemos al costado. Que la tenemos al costado desde muy pequeñitos, ese es otro de los problemas. El otro problema es también que dicen, ¿por qué hay cáncer más joven en mi familia y tenemos al papá y la mamá fumando dentro de la habitación, dentro de la casa donde está ese niño? O se van al balcón a fumar como si pensaran que el aire se lo va a llevar afuera, cuando al contrario, lo mete dentro de la siempre comentamos, y a veces parece muy repetitivo, pero por ejemplo el tema de tener sobrepeso, obesidad, etcétera, ¿aumenta el riesgo de tener cáncer? Sí, eso es correcto. El exceso de grasa que existe en las personas con sobrepeso u obesidad, a nivel de suprarrenales se va a convertir en estrona, que es un estrógeno que está estimulando continuamente, y eso aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, cáncer de mama, y podemos seguir mencionando ovario, colon, páncreas, riñón, tiroides, o sea, son un montón de neoplasias. Muchas veces este grupo joven que está presentando cáncer, que antes no sabía tanto, probablemente hay ese antecedente familiar. ¿Qué ocurre con los anticonceptivos? Porque es un tema muy en boga, es decir, anticonceptivos y cáncer. ¿En quiénes está patentado, estudiado el hecho de que los anticonceptivos me puedan llevar a un cáncer? Correcto. Los anticonceptivos de alta dosis, su uso prolongado por más de 10 años, efectivamente, se vio en estudios observacionales. Y tú y yo sabemos perfectamente que el estudio observacional no es el de mejor calidad. Son de mejor calidad los estudios prospectivos, randomizados o dobles ciegos, ¿correcto? Multicéntricos. Se vio en algunos estudios de tipo observacional que había un incremento del cáncer cuando una mujer consumía anticonceptivos de alta dosis por más de 10 años. El día de hoy, esos anticonceptivos prácticamente no existen. Se usan microdosis. Muchas madres de familia que nos están viendo podrán recordar los microdosis que existieron a la cuestión de 15 o 20 años atrás, y que hoy en día la mayoría de anticonceptivos oscilan entre 15 a 30 microgramos de estrógenos, que son muy bajos. Y más bien lo que se ha mejorado ha sido el progestágeno, que antagoniza este efecto negativo del estrógeno. Y hoy existen moléculas que nos ayudan mucho en esto, y que incluso se ha visto que su uso podrían llegar a proteger contra algunas neoplasias. ¿Qué ocurre con estos anticonceptivos orales de emergencia? Y que por cierto estamos hablando que son de emergencias, no es como un método de planificación que lo puedo usar cada fin de semana, 2 veces al mes, etcétera. Esos de que son exclusivamente de emergencia. ¿Qué ocurre con ellos? Perfecto. Los anticonceptivos orales de emergencia, bien lo has dicho, son de emergencia.
no es un método usarlo continuamente. Se pueden usar en un año como máximo 2 veces. Cuando una mujer lo usa más de 2 veces, ese efecto de anticoncepción de emergencia disminuye. Segundo lugar, si yo tengo una mujer que está consumiendo estas grandes cantidades de dosis en un momento indicado, puede llegar a tener algunos efectos nocivos, pero al punto de desarrollar cáncer ahí todavía sería cuestión de observar, hacer más estudios, pero realmente hasta el momento, que ya tiene muchos años en el mercado, no se ha podido demostrar una causa-efecto por este uso en grupos limitados. Obviamente que cuando lo usa con un método continuo puede generar mucho más daño. ¿Qué ocurre ahora con el tema de vida, en el caso de las mujeres, la actividad laboral, el desarrollo personal, etcétera? Postergan la gestación, postergan el embarazo, postergan obviamente la lactancia y cosas por el estilo. ¿Son factores de riesgo para tener la posibilidad de alguna lesión en la mama? Correcto. Es verdad, hoy en día con el desarrollo, la mujer opta por desarrollar personalmente y como mujer conocer el mundo, y eso es correcto, eso es válido. Lo que sucede es que el embarazo y la lactancia materna tenemos en promedio de 1 año y medio, 2 años, que la mujer no va a ver sus estrógenos, va a haber progestágenos, que le da una protección contra el cáncer de mama. Una mujer que tiene hijos, ya ha dado de lactar antes de los 30 años, tiene esta protección que le puede dar la lactancia y la gestación. Pasados los 30 años, así tenga varios hijos y debe lactar, simplemente pierde esta protección que tiene, y por más hijos que tenga, se va a convertir como una mujer que nunca los tuvo. No significa que le va a dar cáncer, sino son factores protectores que se pierden. Igual que con aquellas damas que empezaron muy jovencitas su primera regla, ¿no? La menarquia, ¿tienen un mayor riesgo futuro? Cuando la menarquia, la primera regla de la mujer, es antes de los 10 años y la menopausia de esa mujer está después de los 50 años, tiene un mayor periodo de tiempo en la que ella se está exponiendo a sus propios estrógenos. Y ojo, la mujer en edad fértil produce estrógeno. Los anticonceptivos también tienen estrógeno, que tiene menos dosis que lo que está produciendo. Que es natural, ¿no? Que es natural. Entonces no hay que tomarlo tan para generar pánico en la población. Esta mujer que tiene su primera regla antes de los 10 años y su menopausia por encima de los 50 años, tiene un mayor riesgo de poder desarrollar cáncer de mama. Exacto, por exposición. Y no solamente cáncer de mama, sino también cáncer de endometrio. ¿A partir de qué edad una mujer tendría que empezar a hacerse su autoexamen? Pensamos que solamente cuando empieza la edad reproductiva, cuando empiezan a tener relaciones, cuando forman familia, etcétera. ¿A partir de qué edad? Eso es una pregunta que va para toda nuestra población. El cáncer de mama tiene muchos factores. Es importante, pero sumamente importante, que la mujer conozca su cuerpo, que aprenda a autoexaminarse. La mujer debe poner la mano detrás de la cabeza, el codo hacia atrás, sacando pecho, de tal manera que la yema de los 4 dedos, presionando firmemente la mama contra el tórax, firmemente, no es un masaje, no es suave, sino es una presión continua, permanente, de tal manera que lo rojito de las uñas desaparezca, para ejercer bastante presión y buscar algún nódulo en una mama y en otra mama, parada o sentada mirándose frente a un espejo y también echada. Y finalmente valorar la axila. Eso tiene que hacerlo a partir de los 20 años de edad, donde terminó el desarrollo de la mama de la mujer, y se lo hace todos los meses. ¿En qué momento? Una semana después de haber dejado de menstruar. Eso es importante. Si ella se lo hace durante la menstruación o previo, antes o después de la menstruación, se va a encontrar varios nódulos y va a asustarse innecesariamente. En mujeres que ya no menstruan, debe hacerle una fecha fija al mes. Por ejemplo, todos los primeros de cada mes hacerse su autoexamen de mamas. Se hizo un trabajo, que fue un trabajo americano, en la cual a una población se les sometía a autoexamen de mamas, y ellas encontraron nódulos muy pequeñitos y que fueron finalmente cáncer, y fueron sometidas a tratamientos quirúrgicos de conservación de mama con buen pronóstico. No quiere decir que esto va a reemplazar a una mamografía, porque la mamografía me puede encontrar una lesión que no se toca y que puede demorar 2 años más en convertirse en cáncer. Entonces tengo una buena arma. Pero este estudio americano sí demostró que el autoexamen de mama nos ayuda. Por favor, a todas las mujeres, háganse su autoexamen de mama. Es una vez al mes.
primero le demorará 30 minutos de su tiempo, y a medida que tengan más experticia, pues lo van a hacer en menor tiempo. Es importantísimo destacar, a partir de los 20 años, una vez al mes, una semana después de haber menstruado, y comenzar a tocarse solamente con la yema de los dedos duro, ¿no? Con el brazo detrás de la cabeza. Eso es importante, porque ¿quién mejor que uno que se conoce y va a ver los cambios que pueden haber mes a mes? Muchas personas piden exámenes y de repente no son los indicados, por decir. Las mamografías, qué importante es hacerse una mamografía, y eso es bueno, pero ¿a partir de qué edad es válido o tiene una alta sensibilidad, tiene un buen resultado una mamografía? Porque una persona de 18 años, de 20 años, ¿es efectiva una mamografía? Las mamografías lo que hacen es comprimir la mama, y mediante una placa de rayos X, cuanto más comprimida está la mama, va a atravesar menos cantidad de tejido y va a tener una mejor sensibilidad. En mujeres jóvenes, menores de 40 años, la mama es altamente densa. Entonces el hecho de comprimir, uno, es menor, y en segundo lugar, es tan densa la mama que la capacidad de detección de la mamografía disminuye. Es por eso que en menores de 30 años de edad no les pedimos por la alta densidad mamaria. En este tipo de pacientes se hacen ecografías, y si uno encuentra algo que ecográficamente puede generar alguna duda, puede complementar, no reemplazar, complementar con una resonancia magnética. En mujeres con factores de riesgo para cáncer de mama, con antecedentes familiares para cáncer de mama o de ovario, tienen que hacerse una mamografía a partir de los 35 años de edad, y si no tienen factores de riesgo, a partir de los 40 años de edad, y esta mamografía tiene que ser anualmente. Y los exámenes que sean escogidos o seleccionados por su médico de acuerdo a las características de cada paciente. Correcto. Tú mencionaste que hay un examen importante que es la resonancia, y muchos pacientes vienen y piensan, de repente es un nombre más largo, de repente es más costoso, entonces lo relacionan con que esto es mejor, pero no necesariamente es el examen de elección para toda la población o el grueso de la población. Correcto, eso es correcto. A veces sí es verdad que en Internet tenemos mucha información, pero eso también nos ayuda a desinformar, ¿no? Exacto. Y la resonancia magnética es para cierto tipo de pacientes, no es para todos. No es para todos. ¿Cómo se comporta el tema de, si bien sabemos que el principal cáncer en las mujeres es el de cervix, el de cuello uterino, ¿cómo se comporta en nuestro país? Por decir, Lima tiene una mayor incidencia de un tema de cuello uterino que el de mama, o el de mama está aumentando. ¿Cómo va la cifra? En Lima el cáncer de mama está en primer lugar, le sigue cáncer de cuello uterino, mientras que en el resto del país es cáncer de cuello uterino seguido de cáncer de mama. Realmente ambas neoplasias son un problema de salud pública nacional. Y sobre todo porque son previsibles, sobre todo porque diagnosticados a tiempo van a tener una buena respuesta, hay tratamientos, etcétera, ¿no? ¿Crees tú o consideras tú que en nuestro país, con el tema de provincias, y sabemos que hay más cáncer de cervix o de cuello uterino, sea porque también las mujeres en provincia no se hacen este autoexamen? Es una posibilidad. Hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de población está concentrada en Lima, entonces esto hace que también que tengamos mayor incidencia. También es el hecho de detección. Muchas personas se encuentran un nódulo en provincia, inmediatamente se vienen a Lima, y tenemos registrados casos como propios de Lima que realmente son de provincias. Entonces tenemos estas dos cosas. Ahora, sí es verdad que en provincias nos falta hacer también llegar más a la población, y que la población entienda que tiene que hacerse estos autoexámenes y hacerse una mamografía, que son las armas que tenemos para encontrar lesiones muy pequeñitas donde no es necesario mutilarle la mama a la mujer. Pensamos que esto es una exclusividad de damas. Es un número menor, obviamente, pero también puede presentarse en varones. ¿El varón tiene que hacerse su autoexamen periódicamente? Es importante lo que acabas de decir. El sobrepeso y la obesidad, y en pacientes que tienen insuficiencia hepática, tú lo conoces mucho mejor, los estrógenos se metabolizan a nivel del hígado, y cuando hay problema de insuficiencia hepática, pues este estrógeno circula más tiempo en el torrente sanguíneo y va a estimular órganos como el endometrio y la mama y aumentar el riesgo de estas dos neoplasias. Pues bien, en varones también puede suceder el mismo efecto, o sucede el mismo efecto. El cáncer de mama en varones es sumamente raro en nuestro país, pero existe. Todo varón igual tiene que hacerse su chequeo preventivo anual. Se le va a hacer su PSA, tacto rectal, y se va a hacer un examen clínico. En la liga el examen clínico es desde la cabeza
hasta los pies. Es un examen clínico integral donde se incluye la evaluación de la mama y si encontramos algún factor de riesgo, pues se le pide una mamografía al varón, una ecografía de ser necesario y si igual se le hace una biopsia. Si es importante, estamos hablando de un tema meramente preventivo. Correcto. Y sobre todo porque todo lo que estamos hablando, usted que está en casa sepa que eso se puede curar, se puede operar, hay tratamientos, hay profilaxis, hay quimios, profilaxis, etcétera, para tener una vida normal. Tener cáncer no es el fin. Exacto. No es el fin de esto. Lo que buscamos nosotros cuando encontramos un cáncer de mama pequeñito, primero, a la mujer no se le mutila la mama, saca solamente la lesión. Ya no es necesario sacarle todos los ganglios. En algunos casos se puede hacer el ganglio centinela. Las quimioterapias, cuando son casos muy pequeños, no es necesaria. Se le puede dar manejo hormonal, otra forma de tratamiento. Pero cuando venimos con un tumor palpable, y como sucede en nuestro país, que el 70% del cáncer en general es avanzado, pues tengo que darle tratamiento con quimioterapia, cirugías mutilantes, radioterapia, y las pacientes van a sufrir los efectos de este tratamiento, que se pudo haber evitado con un diagnóstico y tratamiento mucho más pequeño oportuno. Y sobre todo porque es prevenible, ¿no? Uno lo puede prevenir y no necesariamente no tener miedo al diagnóstico de cáncer, tengamos miedo al diagnóstico de cáncer avanzado, por último, y la gran mayoría afortunadamente es en estadio inicial que se puede y se debe tratar, ¿no? Gracias por estar, Gilmer, de verdad es muy interesante hablar de esto. Ustedes que están en casa nunca se olviden que a partir de los 20 años, una vez al mes, lo que tienen que hacer es una autoevaluación con el brazo detrás de la nuca y esperar que sea una semana después de haber tenido su regla, eso como rutina, así que eso le va a prevenir muchos malos ratos a futuro. Nos vemos un corte y regresamos con el noticiero.